Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a esta mesa de foro de proyectos del doctorado y la maestría en literatura hispanoamericana dentro del Encuentro Anual de Innovación y Creación 2022. Vamos a contar con la participación en esta mesa de Evelyn Sotomayor y de Ana Alejos. Cada una de ellas va a tener 15 minutos para presentarnos su exposición y luego vamos a contar con un tiempo, más o menos cerca de unos 10 minutos, el tiempo que nos quede en todo caso en la sesión, para poder plantear algunas preguntas. Para esto, entonces, paso primero a presentar a Evelyn Sotomayor. Evelyn es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es candidata al doctorado en literatura hispanoamericana en nuestra universidad, donde también obtuvo el magíster en literatura hispanoamericana. Es miembro correspondiente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, miembro colaborador del Instituto Ribagüero y miembro del comité organizador y colaborador de la Red Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos Perú Siglo XIX. Ha publicado los libros Pensar en Público, las veladas literarias de Clorinda Mato en la Lima de la posguerra, en el año 2017, y Las nuevas lectoras del siglo XIX, género, libro y lecturas de la primera generación de ilustradas peruanas, este año, el 2022, así como diversos artículos sobre literatura e historia relacionados con la escritura de las mujeres peruanas del siglo XIX y siglo XX. El título de su presentación es Tiempo de guerra, las intelectuales, las rabonas y la vida cotidiana de las mujeres durante la guerra contra Chile. Evelyn, te escuchamos. Gracias. Gracias. Gracias, Lucho, por la presentación. Saludo a Ana, que también me va a acompañar en esta mesa. Así que creo que va a ser un intercambio rico e interesante sobre las investigaciones que venimos realizando. Así que al final vamos a estar atentas a las preguntas o los comentarios que se presenten, ¿sí? Lo que les voy a presentar es, voy a ser muy breve porque en realidad contamos con 15 minutos, así que te voy a pedir mucho, Lucho, que sí me cortes, porque es como mucha la información cuando empiezo a conversar. Voy a básicamente hacer como un breve resumen de los 3 capítulos de la tesis que vengo escribiendo. El primer capítulo tiene que ver con las intelectuales, el segundo tiene que ver con las rabonas, y el tercero tiene que ver con la vida cotidiana de las mujeres durante la guerra. Entonces, parte de... y bueno, y al final voy a hablar rápidamente de las conclusiones, ¿no? Lo que me llamó la atención a mí para acercarme a este tema es, en primer lugar, yo quería trabajar el tema de la violencia por medios sexuales. O sea, a mí me interesaba mucho ver el tema del acoso en tiempos de guerra, sobre todo cuando Lima fue tomada por los chilenos. Entonces empecé a buscar literatura al respecto y era muy poco lo que encontré. Y a partir de ahí es que empezaron a surgir las preguntas de que ¿por qué no teníamos estos recuerdos sucios? Y más bien en la derrota habíamos erigido héroes, ¿no? Teníamos ahí al Gran Cáceres, teníamos a Bolognesi, Ugarte, incluso las láminas de Juan Lepiani han canonizado estos recuerdos, la memoria peruana que tenemos sobre la guerra, ¿no? Hemos construido héroes en la derrota. Entonces, me llamó mucho la atención pensar en las mujeres, qué hacían, cuál era la economía, cuál era el día a día, qué comían, qué hacían con los hijos, que los maridos habían ido a pelear a la guerra, y entonces ellas qué hacían, cómo llegan a convertirse en jefes de familia. Entonces, como que sentía que habían muchas preguntas alrededor, y cada vez que buscaba más en los archivos, me encontraba con más vacíos, ¿no? La idea de la tesis es justamente llenar este vacío, es responder a qué es lo que hacían las mujeres en la guerra, ¿no? Y por qué básicamente, como les decía, hemos erigido héroes en la derrota, y dónde estaba la participación femenina que definitivamente estuvieron ahí. Entonces, por eso dividí a estos 3 grupos, a estos 3 grandes grupos: las intelectuales por un lado, las rabonas, y por otro lado, la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? En la parte de la vida cotidiana me interesaba ver lo que era la moda, como les decía, las transacciones comerciales, qué comían, qué es lo que hacían, ¿no?
Voy a arrancar con la primera intelectual, que es Clorinda Matto. Lo que estoy proponiendo en el caso de Clorinda Matto es que ella va a salir en los años de la guerra y va a posar, utilizando esa categoría de Silvia Molloy de la pose, va a posar como una mujer política. Creo que la crítica literaria no le ha prestado suficiente atención a la participación política, el activismo político muy fuerte de Matto durante los años de la guerra. Si bien nosotros sabemos que ella incursiona en el espacio público con El Recreo, ¿no? Ella como directora del Recreo, y el primer artículo que escribe es esta biografía de Pancha Gamarra. Esto es como su primera salida tomando un personaje político, ¿no? Ella hace la biografía de un personaje político, pero desde el año 84, cuando ella asume la dirección de la Bolsa, porque ella va a escribir desde octubre del 83 y en el 84 va a asumir la dirección, sus columnas básicamente van a ser un diagnóstico de desgracia tras desgracia de lo que viene siendo la situación del país, ¿no? Año 84 es básicamente cuando firmamos el Tratado de Ancón en octubre, pero ella asume la dirección en abril del 84, entonces tiene una larga retahíla de editoriales en los que va a criticar la corrupción, por ejemplo, también va a criticar mucho el enfrentamiento entre Cáceres e Iglesias, ¿no? Porque ya nos hemos desangrado en una guerra con un enemigo externo y ahora seguimos sacrificando vidas humanas, vamos a decir, en este enfrentamiento civil que tenemos en el país, ¿no? Entonces, Matto va a ser como muy álgida, ¿no? O sea, las columnas que va a presentar aquí, les voy a presentar algunos ejemplitos, va a ser como muy directa, ¿no? Y es una cuestión que, por ejemplo, para las mujeres estaba negado, ¿no? En el siglo XIX, hablar de cuestiones políticas, de asuntos militares, en realidad, en la guerra, los roles del ángel del hogar van a ser trastocados, ¿no? Y algo muy interesante que tampoco hemos estudiado a profundidad es que luego que Matto termina su participación en la Bolsa en el 85, en el año 86, ella va a empezar a escribir en este periódico, El Perú, que es el periódico de Cáceres. Este periódico es bien interesante porque tiene dos etapas. Una primera etapa en la que acompaña a toda la breña de Cáceres y va a dar cuenta de todas las acciones de los breñeros. Y luego viene esta segunda etapa del Perú cuando ya está en Lima, porque el Perú se va a publicar en provincia y cuando ya está asentado en Lima va a auspiciar la candidatura de Cáceres. Y aquí es donde va a escribir Clorinda Matto. Y la primera columna con la que va a participar, el primer artículo, es la biografía del general Cáceres, ¿no? Y es justamente los caceristas, porque este es un periódico de caceristas, donde está Carlos Germán Amézaga, por ejemplo, ¿no? Y la van a invitar a escribir en este periódico, vamos a decir, altamente masculino, y ella va a participar, va a colaborar en este periódico. Entonces, algo muy importante, ese es un fragmento de Matto de la Bolsa, en estas columnas, en las que dice que básicamente son las mujeres las que no han tenido la participación en la derrota, no las que no han tenido la culpa en el último fracaso nacional, las que tienen que asumir las riendas del país, ¿no? Son las llamadas a niños, ancianos y mujeres, los que no han tenido participación directa en esta ruina, son los llamados a reconstruir el país. Algo muy importante que descubrí, que me llamó mucho la atención, es los hilos comunicantes que se pueden desarrollar tanto o que se pueden identificar en Matto y González Prada. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en participación política, generalmente tenemos de repente estas ideas muy interiorizadas de que González Prada es uno de los, vamos a decir, grandes pensadores de la política de la posguerra, ¿no? Y en realidad lo que encontré es que muchas de las ideas que están en los ensayos de González Prada como Propaganda y Ataque, y el discurso del Politeama, Matto ya las había desarrollado en sus columnas del 84 y en sus columnas del 85, ¿no? Como por ejemplo, estas frases de ejaculatoria que él tiene, ¿no? González Prada en Propaganda y Ataque cuando dice el Perú es un cuerpo enfermo, ¿no? Donde uno pone el dedo, brota la pus. Matto en el 84 está diciendo que efectivamente somos un cuerpo enfermo, ¿no? Aquí el cirujano, así como tiene que abrir la herida, aquí se tiene que ver así el país, ¿no? Eso es lo que me llamó mucho la atención, porque yo me ponía
si González Prada durante su encierro, y más adelante voy a hablar de su hermana de Isabel González Prada, que dicho sea de paso, ella es la que lo mantenía, ¿no? Ella es la que salía a realizar las transacciones comerciales de la familia, y así como él cuenta que llegaron los chilenos y él no salió, no se quedó encerrado en su casa, me preguntaba si en su encierro él leyó las columnas de Mato en la bolsa, ¿no? Si él pudo haberlas leído, y muchas de estas ideas él las pudo haber tomado para desarrollar el pensamiento que llegó a posicionar, o también podrían ser que eran ideas que circulaban en la época, ¿no? Eran las ideas de la derrota, las ideas del fracaso, pero lo que sí he encontrado es vasos comunicantes muy directos entre ellos, ¿no? Y como les decía, primero Mato en estas columnas del 84-85 y ya después Prada las desarrolla en el 88. Bueno, buscando qué es lo que hacía Mercedes Cabello en la guerra, en realidad no he hallado básicamente cuestiones propias de ella de la guerra, pero sí encontró en la posguerra. Mercedes Cabello empieza a enviar columnas como corresponsal al Correo del País desde 1888 hasta 1890. Son 13 correspondencias las que ella manda, su sección se llama Colaboración Americana, ¿no? Y esta sección de colaboración americana, en esta sección del periódico, ella va a mandar estas crónicas, ¿no? Algo que podríamos decir, en Mercedes Cabello lo que he identificado es el trauma serio de la guerra, ¿no? Porque ella es una corresponsal que tiene que dar cuenta de cómo es la vida en la ciudad, que tiene que dar cuenta cómo son las próximas elecciones en el año 1895, cuando tiene que dar cuenta de las elecciones, ella más bien va a tratar de presentar una imagen del Perú como muy civilizada, ¿no? Como que aquí, recuerdo mucho una correspondencia de ella sobre los carnavales, en la que dice que aquí se juega de manera muy civilizada, que esta forma de golpearse, de tirar agua, esto ya no existe. Y cuando uno revisa los archivos, en realidad hay muchos que son detenidos justamente por los niveles de violencia del carnaval, ¿no? Pero ella trata de pintar una imagen civilizada del Perú. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es debatiendo, discutiendo con estas imágenes estereotipadas que existen de nosotros como cobardes, como que hemos perdido la guerra como un país incivilizado y de bárbaros, y más bien ella está empeñada en trabajar. En cada columna que va a desarrollar se va a ver el trauma de la guerra, ¿no? Así como ella dice, voy a escribir sobre la guerra, dice, ¿no? Podemos haber sido malos guerreros, pésimos guerreros, hemos perdido, pero bueno, somos buenos artistas, dice, ¿no? Siempre va a hablar de que acá hay buena literatura, hay buenos escritores, a pesar de haber sido malos guerreros. Entonces, ese va a ser el tinte de sus columnas, ¿no? Son muy poquitas, son 13, como les decía, pero en cada una de ellas el trauma de la guerra va a aflorar, ¿no? Por más que ella vaya a hablar de nosotros como civilizados, se filtra ahí el tema de la guerra, Evelyn, ¿no? perdóname, te quedan 4 minutitos. voy a correr porque estoy con las intelectuales todavía. Luego, otra de las intelectuales que estudio es a Antonia Moreno, que es vamos a decir, una de las grandes intelectuales que apoyan, ¿no? Ella sí ella se mete con todo en realidad a ayudar a Cáceres, ¿no? Ayudar a Cáceres a solventar a la resistencia, ¿no? Creo que es muy conocida esta imagen que ella saca el cañón y se lo entrega al esposo. Algo que estoy investigando aquí en esta parte es que en realidad lo que yo propongo es una memoria colectiva, no es la memoria de Antonia Moreno, porque creo que este cuadrito es como que nos puede ayudar bastante, porque Antonia no escribe sus memorias, Antonia se las dicta a su hija mayor, no se las dicta a Soy la Aurora, que es escritora. Soy la Aurora le escribe las memorias al padre, ella se las dicta a Hortensia. Hortensia hace una primera entrega en la revista La Mujer Peruana, no llega a salir la segunda parte, y es vamos a decir, la bisnieta de Antonia Moreno, que en el 74, con el sello de Milla Batres, va a publicar Recuerdos de la campaña de la Breña. Entonces, en realidad, lo que tenemos es una memoria intervenida, ¿no? A mí me gusta pensarla como en una memoria a 4 manos, a 8 manos, ¿no? Si lo quieren ver así. Entonces, eso es lo que estoy trabajando en esta parte. Rápidamente, no me gustaría cerrar estos poquitos minutos que me quedan sin hablar del tema de las rabonas, que me parece que esta es una parte muy importante de la tesis. La imagen que nosotros tenemos de ellas se las debemos a los viajeros del siglo XIX, ¿no? Y también a los escritores de nosotros. Este es un fragmento de Carlos Prinz, podemos pensar en Manuel Atanasio Fuentes, o los viajeros de los primeros años, como por ejemplo Flora Tristán, que es muy dura con las rabonas, ¿no? Que les dicen que son de una fealdad espantosa, ¿no?
de Chuy, por ejemplo, Radiguet, si nosotros pensamos en estos viajeros, en la construcción que tenemos, es que se ha pensado como en un grupo homogéneo, pero el archivo, en este caso les estoy presentando una lista del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, en la que en realidad aparecen con nombre y apellido las rabonas que han sido enlistadas. Esta es una lista de revista, ¿no? Esta es una lista de revista, hay un batallón de hombres y algunos de los tenientes, no todos los tenientes, podían hacer una lista de revista al costado en la que colocaban el nombre de las mujeres que acompañaban a la tropa. Entonces, yo diría que es una de las primeras veces en las que estamos mirando con nombre y apellido. Y cuando hablamos de estos estereotipos de que son quechohablantes, ágrafas, analfabetas. O sea, en realidad creo que la documentación de archivo nos hace replantear todos esos estereotipos que hemos construido en torno a estas mujeres. Y para terminar, o rápidamente, para pasar los últimos segundos, lo que ustedes ven aquí es una foto de un juicio a una rabona que es Atanasia Solano Valdés. Esta rabona es afrodescendiente, no es indígena. Y para concluir rápidamente, quería comentarles en el capítulo 3, que es la vida cotidiana, aquí es donde trabajo los libros de notarios, que tiene material, creo que nunca se agotan los casos que aparecen en los notarios. Lo que estoy proponiendo aquí es que las mujeres son las que van a solventar la alicaída economía peruana, ¿no? He trabajado con 3 notarios, un notario, vamos a decir, de la élite, que es Berninson, uno pluriclasista y uno provinciano, que es un notario de Cañete, que es La Torre. Es lo que encontré en las noticias. Encontré transacciones de mujeres prestando dinero, vendiendo sus propiedades, hipotecando. Entonces, es por eso que yo les decía que en realidad son ellas las que van a solventar la economía. Estos son unos cuadros gigantescos que hice. Este es el caso de Manuela Villarán de Plasencia, que hace ventas en fitónicas. Y acá, este es el caso con el que me gustaría terminar. Es el caso de la hermana de González Prada, que muy poca atención le hemos prestado, pero que Elvira García y García le hace una reseña en este monumental libro que tiene. Y es que cuando pensamos en el hermano héroe, en el escritor héroe, que se encierra por su dignidad, ¿no? Por su dignidad de patriota, y no quiere salir a la capital a encontrarse con los chilenos, es la hermana, la que está saliendo a vender, a comprar las propiedades, y lo que les decía, ¿no? Probablemente a traer los periódicos, a enseñárselos para que el hermano pueda leer y escribir decididamente. Me quedo hasta aquí porque sé que el tiempo nos gana. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. De todas maneras, en el tiempo de las preguntas podrás complementar algunos puntos, así que perfectamente ahí vamos a seguir. Damos paso ahora a Ana Lejos. Ana nació en Lima en 1994, es magíster en literatura hispanoamericana por nuestra universidad y bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desempeña como docente en la Universidad de Ciencias y Humanidades y en la Universidad Tecnológica del Perú. Igualmente, trabaja en el Departamento de Humanidades de nuestra universidad y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Sus intereses de investigación se relacionan con la literatura peruana e hispanoamericana de finales del siglo XIX e inicios del XX. En torno a ello, ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha publicado recientemente, me parece que ha sido este año, ¿sí?, un libro que estudia el volumen de cuentos decadentes, Hojas de mi álbum, de José Antonio Román. El título de su presentación tiene que ver con esto último: El artista, el mal y la bella enferma, subversiones y resignificaciones de imaginarios decadentes del entresiglos en Hojas de mi álbum, de José Antonio Román. Adelante, Ana, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor Luis Fernando, Evelyn, a todos los que nos acompañan. Estoy muy contenta de poder participar en esta presentación y sobre todo poder compartir cuáles han sido los alcances y sobre todo los resultados que he podido tener a partir de esta tesis de maestría, que como ya había mencionado el profesor Luis, se titula El artista, el mal y la bella enferma, subversiones y resignificaciones de imaginarios decadentes de entre siglos, en Hojas de mi álbum, de José Antonio Román. Bien, para empezar me gustaría indicar que la investigación
tiene como objeto de estudio el libro de cuentos Hojas de mi álbum, ¿no?, del escritor peruano José Antonio Román. Esta investigación se centra en el análisis de 3 relatos y el prólogo del libro. Mi objetivo es analizar tanto la propuesta estético-ideológica, pero también el diálogo tensional que plantea frente a los imaginarios decadentistas del periodo, y sobre todo por ello me interesa abordar también en la forma en que me interesa ahondar también en la relación que hay sobre la propuesta estético-ideológica de Román con otras voces, por ejemplo, Clemente Palma, sobre todo en lo tocante en relación al mal, y con las de Zoila Aurora Cáceres sobre las tensiones en la configuración de la mujer. Considero que este gesto se propone 2 objetivos correlacionados, que por un lado intento complejizar un poco el mapa del literario modernista decadentista del Perú del entresiglos, y por el otro reinsertar a Román y su obra en los circuitos y diálogos estéticos ideológicos de los que ha sido excluido, dado su silenciamiento por parte de la tradición crítica. Bueno, esta es la estructura de la tesis. Está compuesta por una introducción, 3 capítulos de análisis y las conclusiones correspondientes. Como he señalado, abordé en cada capítulo la obra de Román en referencia a las formas en que tensiones desarticula un imaginario en específico. En el primer capítulo realicé analicé la tensión del imaginario arte y artista. En el segundo capítulo, sobre las transgresiones que hay con referencia al mal, y en el tercer capítulo ya sobre las resignificaciones de la mujer enferma. Bien, entonces voy a tratar de elaborar también un breve resumen acerca de cada uno de los capítulos. Sin embargo, antes de ello considero sí importante presentar de manera breve al escritor peruano que estoy analizando, debido a la escasa información que hay sobre él. José Antonio Román nació en Iquique en 1873, antes de que la ciudad fuese incorporada a Chile. Él estudió letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tuvo una prolífica vida como tanto letrado, pero también como escritor, y sobre todo quiero indicar que al investigar sobre la recepción crítica de José Antonio Román de manera cronológica, pude llegar a la conclusión de que si bien hay escasas referencias a su obra, en esas pocas menciones que hay, ha sido considerado como parte de la escuela decadente, incluso por algunas voces intelectuales como uno de los iniciadores del decadentismo en el Perú, sobre todo porque, por ejemplo, Clemente Palma, ya para 1894, es decir, 10 años antes de que se publicara Cuentos Malévolos, ya asociaba el decadentismo con figuras como José Santos Chocano y sobre todo José Antonio Román, ¿no? Él mencionaba que ellos eran los baluartes del decadentismo, lo cual puede evidenciar que ya había una tradición antes de la publicación de este libro de cuentos muy famosos de Clemente Palma. Sin embargo, a pesar de ello, ninguna de las producciones de Román han sido reeditadas, por lo que algunos de sus libros, incluso Hojas de mi álbum, han sido difíciles de hallar. Y yo he estado tratando de rastrear su texto hace muchos años y lo encontré en una biblioteca de España. No la he encontrado aquí físicamente ni en la Biblioteca Nacional, ni en ninguna otra biblioteca de Lima, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso ha generado que se mantenga invisibilizada la producción de Román y sobre todo este libro de cuentos, que me parece que es muy importante para conocer sobre todo estos periodos que todavía considero faltan mucho por explotar, ¿no? Es por ello que yo también menciono que estudiar este libro es una forma de cuestionar y tensionar estas miradas poco monolíticas sobre la producción artística del periodo, y sobre todo ampliar un poco la perspectiva hacia otras voces como las de Román, que no se ajustaron a los parámetros conferidos, y por lo tanto probablemente en ese momento fueron invisibilizados. Bien, también quisiera mencionar, antes de comenzar a señalar algunos puntos breves de cada uno de los capítulos, cuáles son los términos que me han ayudado a mí y que he utilizado como puntos de referencia para poder analizar la obra. En primer lugar, quiero resaltar que he utilizado lo que es el término entre siglos, que considero que me resulta angular en tanto permite reconocer las complejidades artísticas del periodo, y también porque brindan la posibilidad de abarcar específicamente las obras que se ubican en el entre, ¿no? Es decir, entre las múltiples tendencias artísticas que confluyeron. Este término yo lo estoy tomando de los postulados de Elena Grau Llevería, quien en su libro Las olvidadas, mujer y modernismo lo utiliza constantemente. Considero que este gesto de utilizar esta terminación frente a otras terminaciones como fin de siglo, que son también muy conocidas, es significativo porque, al igual que el modernismo,
dentro de este periodo hubo un momento de singularización, pero también de independencia de los latinoamericanos, y además también hubo una coexistencia de tendencias artísticas divergentes, en las cuales muchos de estos artistas empezaron a experimentar y se ubicaron, como indico, entre estas tendencias. Entonces nos ayuda a ampliar la mirada del periodo. Por otro lado, también utilizo el término profanación, que considero que es fundamental para poder analizar los escritos de José Antonio Román. Esta categoría la propuso Luz Anaí Morales Pino, que fue mi asesora, y ella plantea en su tesis doctoral que esa terminación ayuda a estudiar la complejidad de las producciones del entresiglos hispanoamericano desde una mirada no reduccionista, con el objetivo de seguir problematizando el panorama de este periodo y también las taxonomías que han sido, por así decirlo, han sido estudiadas desde un horizonte, me parece, muy cerrado, ¿no? Y ayuda a evidenciar estas complejidades. Acá dentro de la profanación podemos encontrar la subversión, la transgresión, la parodia, por ejemplo, que muchos artistas realizaron a partir de adaptar ciertos movimientos o ciertos estilos como el decadente, ¿no? Y por último, también quiero indicar que es fundamental también que podamos comprender el propósito de la lectura a través del planteamiento del enfoque relacional que yo estoy haciendo, ¿no? Nuestro trabajo se sirve de esta mirada, que es clave para poder comprender y valorar la multiplicidad de discursos literarios, así como el carácter tensional en ellos. Es por ello que gracias a este enfoque relacional, yo analizo la obra de José Antonio Román en relación, en diálogo con Clemente Palma en un capítulo y con Aurora Cáceres en el siguiente. Bien, entonces brevemente, porque sé que el tiempo puede ser muy corto, quiero indicar que en este primer capítulo yo estoy analizando el tópico del artista frente a la crisis, el cual, si bien ha sido representado en diversas producciones literarias del periodo, esencialmente en las llamadas novelas de artista, considero que José Antonio Román realiza, por así decirlo, una propuesta particular de la figura del arte y artista, ¿no? Y para ello analizo primero el prólogo del libro y luego lo relaciono con ya un cuento de este, para poder observar las similitudes y las contradicciones que se pueden rastrear, y de esa manera también reconocer cuál es la propuesta estético-ideológica que hay o que se cierne en su libro de cuentos. Entonces, brevemente quiero mencionar que el prólogo yo lo escogí debido a la función que cumplió este elemento durante la producción del Entre Siglos. Recordemos que, por ejemplo, Julio Ramos, disculpen, menciona que en la época de finales del siglo XIX hubo una eclosión de este tipo de paratextos, los cuales tenían como propósito registrar la disolución del lugar de la escritura en el tejido social, ¿no? Entonces, mi lectura plantea que la propuesta de Román tiene como propósito crear un universo de sentido donde los protagonistas son sujetos que se saben excluidos, y que en vez de enfrentar la pérdida de la autoridad y la función social del sujeto creador en el plano artístico, como otras figuras que realizan esto a través de su intento de precisar una nueva autoridad y lugar de enunciación, asumen sus marginalidades. Y eso se puede evidenciar en el prólogo, porque bueno, el prólogo, si bien es corto, tiene mucho material para poder ser desarrollado. Entonces, quiero rastrear en el primer capítulo cómo a partir de 4 estrategias se realiza esta propuesta artística que yo estoy indicando, ¿no? Por ejemplo, en primera instancia, a partir de la referencia al álbum, Román exhibe la inestabilidad del escenario artístico a través del cambio de lugar de enunciación de su discurso, pues utiliza una plataforma discursiva comúnmente en esa época asociada a las escritoras femeninas del XIX, quienes se sirvieron de ese tipo de dispositivos escriturales con el propósito de integrar y participar en los ambientes literarios. También considero que se pretende exponer que la referencia al álbum le brinda herramientas para asumirse como un sujeto doblemente marginado, porque por un lado se margina del plano social, pero también del cultural, ¿no? Es decir, se aleja del espacio burgués, pero también de las dinámicas culturales del campo literario. Luego también quiero indicar que, como tercera estrategia, considero que este dispositivo ayuda a que el autor pueda reconstruir la imagen de artista auténtico con la que se presenta. Esto refuerza la posición del autor de mantener sus textos ajenos del proceso de producción literaria, editorial y mercantil por la que pasan las obras de la época, ¿no? Por acá se muestra que él dice que sus cuentos han sido arrancados tal cual de la hoja de su álbum, no han pasado por ningún proceso de edición, entonces se puede observar ello. Y como última estrategia, que engloba todas las anteriores, se va a mostrar en este capítulo que Román hace uso de estos recursos como parte de una estrategia en la que adopta una pose artística, siguiendo los postulados de Silvia Monroy,
que desestabiliza los imaginarios hegemónicos de entre siglos, lo cual evidencia con mayor profundidad el complejo e inestable panorama literario de la época, ¿no? Es decir, que esta posición de saberse marginado, de saberse doblemente, ¿no?, abstraído de todas estas dinámicas, también es una pose que crea una figura de autoridad, ¿no?, que dentro de este campo literario que estaba emergiendo era necesario para poder crear esas identidades de artista, que también realiza Román, pero desde una propuesta muy particular. Y ello también se evidencia ya para observar esta relación entre el prólogo, ¿no?, lo que dice el libro y lo que realmente pasa en el libro. Yo analizo uno de los cuentos, que es La linterna japonesa de José Antonio Román, donde también podemos observar esta, por así decirlo, esta transgresión, ¿no? Como yo acá estoy mencionando, rápidamente lo digo para que no nos, porque se acaba el tiempo de ir a los demás capítulos. Ana, te quedan 4 minutitos. Bien, entonces indico que dialoga con las ideas tanto del héroe decadente, pero también con la concepción de arte, pero para tensionarlo, ¿no? Por ejemplo, él resignifica el concepto de muerte, no lo ve como un fin para alcanzar, por así decirlo, el baluarte artístico, sino lo ve como una idea de fracaso de su proyecto, ¿no? Y por lo tanto eso evidencia la desolación del artista. Ya no es un artista héroe, ya no es un artista genuino, no es un artista, por ejemplo, por así decirlo, genial, sino ya es un artista fracasado, ¿no? Y eso lo que quiere representar es el caos y la crisis que se vive. Lo mismo pasa en el segundo capítulo con respecto a las transgresiones en el desarrollo del mal. Yo también acá puedo observar que a partir de estos 3 temas, el bien y el mal, los sustitutos de la religión y los paraísos artificiales, también, por así decirlo, resignifica o subvierte esta idea de que el mal es utilizado dentro de los héroes decadentes como una figura que resiste a todos estos embates que se crean durante este periodo de crisis, ¿no? En cambio, por ejemplo, se tensiona esta dicotomía de bien y mal, se rompe con esta, por así decirlo, con estas categorías para, sobre todo, mostrar una sociedad degenerativa, ¿no? Totalmente. Lo mismo pasa con los sustitutos de la religión, que en vez de hacer resistencia frente a estos nuevos valores burgueses que aparecen en la sociedad, lo muestra Román más bien un pesimismo frente al arte, ¿no? Que no hay ningún escape, ni siquiera hay un escape en la creación de mundos internos. Y lo mismo con los paraísos artificiales. Es por eso que dentro de este cuento, quiero mencionar, al contrario de lo que pasa en Los ojos de Lina, aquí no hay por así decirlo, un espacio para poder ir a paraísos artificiales, ¿no? Sino que aquí lo que se menciona es que no hay ese repliegue y que por lo tanto el ser humano y sobre todo el artista debe vivir en este mundo de caos. Rápidamente solo quiero mencionar entonces la diferencia que, por ejemplo, yo encuentro con Los ojos de Lina, en los cuales sí hay una resistencia asociada con el mal, ¿no? Sí hay, por ejemplo, paraísos artificiales, sí hay una propuesta del mal en el arte frente a la crisis y sí hay una agencia de degeneración por parte del propio sujeto protagonista. Y ya para terminar con el tercer capítulo, acá también puedo observar ahora las resignificaciones de la mujer enferma que siguen la propuesta de Román de mostrar a estos sujetos masculinos fracasados, estos sujetos masculinos marginalizados, y a partir de qué, a partir de el ensalzamiento, o por así decirlo, la reconfiguración de la mujer, ¿no? La mujer enferma dentro del cuento de Román, a diferencia de los cuentos masculinos decadentes, va a tomar una figura de autoridad, va a tomar, por ejemplo, también una subjetividad. La mujer va a ser la narradora, va a ser la única que va a proyectar sus pensamientos. Y esto, por ejemplo, pensando en una bella enferma decadente, sería, por así decirlo, casi ilógico, ¿no? Porque todas estas miradas de las mujeres bellas, enfermas, son asociadas a la pasividad. En cambio aquí, por el contrario, hay incluso una inversión en las particularidades sociosexuales, porque es la mujer la que va a tomar todas estas categorías del héroe decadente, mientras que el hombre, nuevamente, vuelve a ser revisado como un sujeto marginado. Yo quiero solo, ya para terminar, evidenciar cómo es que José Antonio Román, entonces, en 1903, ya está realizando resignificaciones a diferentes tópicos decadentes, como la bella enferma, lo cual luego veremos, por ejemplo, en textos como en La Rosa Muerta, ¿no? Por eso me interesó mucho en mi tesis asociar o relacionar ambas propuestas, porque en La Rosa Muerta también se realiza una transgresión y se realiza una resignificación de la mujer enferma, pero obviamente con otras propuestas y también para tener otro propósito
dentro de su proyecto estético ideológico, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una crítica a la enfermedad, acá hay unas estrategias de recubrimiento, y por lo tanto también hay una construcción de masculinidades y feminidades, pero desde lo que podríamos llamar las concesiones, ¿no? Evidentemente debido también al rol que cumple cada uno de los personajes dentro de la historia. Y bueno, ya para cerrar mi presentación, solo quiero mencionar entonces que estudiar a Román me ha abierto las posibilidades de poder, por un lado, encontrar estas nuevas tradiciones, o mejor dicho, encontrar una nueva mirada a esa tradición decadentista que sí se cernía dentro de este periodo, pero que lamentablemente ha sido invisibilizada, y también permite reconocer estas otras voces dentro del panorama que subvirtieron, que profanaron, utilizando este término que he mencionado, por así decirlo, los modelos, ¿no?, modernistas, decadentes, y por lo tanto adaptaron estas propuestas según el planteamiento de sus escrituras. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Estamos sobre la hora, pero Franco, de repente me puedes corregir sobre eso. Podemos tomarnos unos 3-4 minutos para algunas preguntas. Si hay alguien que quiera preguntar, preferentemente puede hacerlo abriendo su micrófono y lanzando la pregunta, o en todo caso podría hacerlo también a través del chat. No sé si hay alguna pregunta entre los asistentes. Si no hay preguntas, yo tengo un par de preguntitas bastante generales para que podrían ir animando las preguntas, aunque no nos alcance el tiempo. Y bueno, para Evelyn, una pregunta sobre los 3 ejes que tú has planteado, ¿no es cierto? Me interesa qué relaciones podrían encontrarse entre esos ejes, es decir, por parte de las intelectuales de ese momento que tú estudias, sobre todo los 3 casos que tú has mencionado, ¿hay interés? ¿Hubo algún interés, por ejemplo, por aproximarse a la situación, al análisis, a la visión de las Rabonas, o al análisis y revisión de la vida cotidiana de las mujeres? Eso por un lado. Y una pregunta también para Ana. Mencionabas que hubo una suerte de silenciamiento de la propuesta narrativa de Román. Entiendo, por lo que dijiste, que en principio porque no se ajustaba a los parámetros del momento, ¿no es cierto? Pero lo que me interesa saber es ese silenciamiento que de algún modo te lleva a ti como a redescubrir algo que casi no se ha trabajado. ¿Es un silenciamiento que se mantuvo por motivos semejantes o que se produjo, digo, en el tiempo posterior por esta casi desaparición de posibles libros, ¿no? Y claro, y con relación a esto, ¿cómo fue que tú diste con Román? Evelyn y luego Ana. Sí, gracias, Lucho, por la pregunta. Sí, esta pregunta me la he hecho varias veces también, ¿no? O sea, ¿qué interés tenían Clorinda Mato, Mercedes Cabello con las Rabonas? O, por ejemplo, estuve buscando relatos de ellas sobre violaciones de los soldados chilenos, pero es un tema también traumático y tabú porque hasta el momento yo no he encontrado ningún relato. Sí hay violación en la novela, obviamente en Herencia, ¿no? En las novelas que ellas tocan, pero no es textual, o sea, es otro tipo de, vamos a decir, de ciudad que presentan, ¿no? No es la ciudad en llamas, no es la ciudad en guerra, no es la ocupación de Lima, ¿no? Y sí, estuve rastreando teatro y lo que encontré es el teatro de Gamarra, del Tunante, muerto, ahí vienen los chilenos, ¿no? Ahí vienen los chilenos, pero que tampoco se trata de eso, más bien se habla de las injurias, ¿no? Se habla de las injurias, etcétera. Y Muerto en Vida, que también toca otro tema. Son piezas teatrales que se van a montar durante los años de la guerra, pero no. La que sí directamente habla sobre las Rabonas es Antonia Moreno. En estas memorias, ella sí, en un momento recuerda a esta indígena que se le acerca, o las indígenas que en realidad
escuchaban y los enemigos hablaban, vamos a decir, y ellas en quechua le hablaban a Cáceres y le decían, ¿no?, que le habían tendido una emboscada. Entonces ella sí, como que hay un momento en que se conecta con ella, sobre todo cuando pierde al hijo, ¿no? Cuando pierde al hijo y hay una que va y le ofrece al bebé para que lacte, porque le podía dar mastitis. Entonces ahí sí vemos una conexión muy cercana, muy directa, ¿no? Entonces yo más bien creo que lo que han utilizado ellas es mucho de la vida cotidiana, por ejemplo, en Espíritu Cadenas. Cada vez que pienso en ese personaje es como si me topara con las mujeres de los archivos, ¿no? Porque los delitos de mujeres muy comunes son las injurias, el robo, ¿no? La agresión entre ellas, ¿no? Que están discutiendo y se agarran de las greñas y se las llevan detenidas, ¿no? Esos son como los delitos muy comunes entre ellas. En pocas medidas, homicidio, en pocas medidas, en poca tasa, podríamos decir, pocos casos he encontrado de violencia a niños. Hay un caso como muy dramático que encontré de una madre que le quemaba los testículos a su niño de 3 años. Entonces los gritos eran tan fuertes que los vecinos fueron los que pusieron la denuncia, ¿no? Vamos a decir, llegó la Guardia Civil, llega como para capturarlo, y la madre se había fugado, ¿no? Se había fugado y el caso queda allí en realidad, ¿no? Entonces sí, es una época como muy violenta, pero creo que las intelectuales han tenido como ciertos reparos en realidad en tocar este tema de la violencia en la guerra, ¿no? Gracias, Evelyn. Ana. Bien, con respecto a la pregunta que me hizo el profesor Luis, bueno, sí, en realidad se debió a sobre todo estas dos razones. Yo creo que para poder entender un poco la invisibilización que hubo, yo al momento de rastrear la figura de José Antonio Román, pude también conocer a muchos otros escritores en esa época que también fueron silenciados, ¿no? Por ejemplo, Ledgar hizo un libro de cuentos en sueños, que fue, por así decirlo, el primer libro de cuentos porque fue publicado antes de que empiece el siglo XX, que también significa que es modernista, pero hasta ahora, por ejemplo, yo tampoco he podido encontrar ni rastrear el libro, ¿no?, que me parece muy interesante para poder estudiarlo. Sobre José Antonio Román, él tiene una tradición decadente, incluso él está publicando antes del siglo XX, es decir, antes de realizar su publicación del libro de cuentos, ya está publicando en revistas como, por ejemplo, La Niebla, muchos años antes. Yo creo que obedece esta invisibilización por dos razones, ¿no? Como dice Ricardo González Vigil en su antología del cuento peruano, obedece también a todas estas propuestas del canon, ¿no? Que, por ejemplo, dentro de esta tradición, también hay que entender que debido a la Guerra del Pacífico, muchas de estas corrientes llegan después, que fue, por así decirlo, reconsiderada desde la creación, o mejor dicho, desde la publicación de Cuentos Malévolos de Clemente Palma, ¿no? Y yo creo que desde ahí no ha habido, por así decirlo, un cuestionamiento a estas ideas, ¿no? Yo creo que después de ello, como que se continuó gestando esta imagen, ¿no? De que el decadentismo fue insular. Incluso he leído en algunas investigaciones, cuando en realidad si nos podemos un poco a cuestionar estas imágenes, vamos a encontrar incluso que Clemente Palma, como digo, menciona ya en 1894, 94, con la carta que aparece en el Iris, que ya había una tradición decadente anterior, ¿no? Entonces me parece que se da por ello un poco por así decirlo, la invisibilización primera, que luego se siguió repitiendo, y también debido a que no se ha encontrado el libro, ¿no? Como indico, lamentablemente muchas de estas publicaciones luego ya no tuvieron reediciones, y eso generó también, entonces, que no se volvieran a conocer tal vez en los años siguientes. Yo, por ejemplo, encontré, como digo, el libro en España, encontré una versión digitalizada, porque acá no la hallé, ¿no? Y mi interés partió porque buscando también, cuestionándome un poco sobre donde hay más tradición decadente, di a parar con algunas antologías donde mencionaban algunas voces como José Antonio Román, Ledgar, La Fosse, que también fue otro escritor, y muchas otras más, y a partir de ahí empecé mi búsqueda, ¿no? Que menos mal me llevó a la Biblioteca de España, donde estaba el libro de cuentos, y ya pude hacer la tesis. Bien, muchísimas gracias, y ahora sí, para no seguir pasándonos sobre el tiempo establecido, agradezco en primer lugar a Evelyn y a Ana por sus interesantes presentaciones, que son al mismo tiempo invitaciones, tanto para los asistentes y las asistentes aquí en la sesión, como para los que puedan estar viendo a través del Facebook, para acercarse a una serie de aspectos del siglo XIX, del entre siglos, que probablemente no nos resultan
tan conocidos y que estas investigaciones van abriendo campo y van abriendo interés. Muchísimas gracias entonces a todos y todas los que han participado de la reunión, y especialmente a Evelyn y a Ana y a Franco, que nos ha acompañado en la conducción de la sesión, en la administración de la sesión. Muchas gracias y bueno, sigan disfrutando del encuentro de investigación y creación y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Lucho. Chao, Ana. Chao, Gracias. Lucho. Chao. Gracias, Franco. Hasta luego, que tenga buena tarde. Hasta luego. Chao.